Instrucciones a los nuevos convertidos. Al hablar sobre este tema, mi objetivo es exponer varios puntos que deben ser considerados con respecto a las esperanzas de los nuevos conversos. En este punto vamos a tocar sobre aquellos que ya tienen la esperanza de que ya son salvos. ¿Cómo debemos de tratar con esas personas que ellos afirman ya haberse convertido al Señor? Varios aspectos que son importantes en relación con su profesión de fe y su ingreso a la iglesia. Esto lo tocaremos por encimita, porque no en todos hay lo que en aquel tiempo se hacía, que tienes que hacer una aplicación, postularte para ver si te acepta la iglesia, etcétera, etcétera. Simplemente vamos a usar lo que la iglesia primitiva hacía. Simplemente ver si realmente había evidencias de salvación en ellos. Es lo que tocaremos en este punto. La importancia de brindar una instrucción correcta a los nuevos conversos. Aquí vamos a ver sobre eso. Lo importante que es instruir al nuevo convertido para que tenga una vida victoriosa en Cristo. ¿Qué no se debe enseñar a los nuevos conversos? ¿Cuál es la enseñanza que no debiéramos de decirles? Hay cosas que no le sirven a él. ¿Y qué aspectos particulares son especialmente necesarios de enseñar a los nuevos conversos? O sea, los puntos necesarios que hay que enseñar a los nuevos conversos y cómo deben ser tratados los nuevos conversos por los miembros de la iglesia. O sea, cómo los debieran de ministrar o tratar a los nuevos conversos. Hermanos, muchas veces, al menos lo que yo vi en el principio del ministerio, hermanos, es que estaban más convertidos los nuevos conversos que los viejos. Los viejos realmente estaban tibios y los nuevos conversos veían la imagen de Cristo en ellos. Entonces, de hecho, los nuevos, yo tenía miedo que fueran a tropezar por la conducta de los viejos, porque normalmente los nuevos se fijan en los que tienen más experiencia o más años de cristianos para imitarlos. Y cuando los ven tibios y mundanos, creen que no hay que ser tan radicales. Mira que él todavía sigue fumando y todavía se va al mundo y entonces se relajan cuando había entrado bien. Entonces trataremos sobre esos puntos también más adelante, hermanos. Empecemos por el primero. Instrucciones a los nuevos convertidos. Exponer los diversos aspectos concernientes a las esperanzas de los nuevos conversos. No se debería decir nada que genere una esperanza. Esto es, cuando alguien afirma que ya es salvo, nosotros no hay que asumir, gloria a Dios, ya te salvó Dios. No hay que decir nada. No hay que generar ninguna esperanza. Simplemente él dice que es salvo, ¿ok? Ni decimos bueno ni malo sobre ello. Simplemente no sabemos nosotros, o al menos no sé, hasta que él realmente lo diga. Normalmente no se deben plantear insinuaciones a personas que están bajo convicción que los hagan pensar que han experimentado el cristianismo hasta que ellos mismos lo descubren. Esto es lo importante. Hasta que ellos mismos lo descubran. Y aquí, hay un pasaje que a mí siempre este, eh, eh, me, me veo esto, por lo cual pasó conmigo y creo que pasa con la mayoría de los que son verdaderamente salvos. Es Romanos capítulo 8,
verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo voy a volver a leer. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu nos hace saber que yo ya soy convertido, que mis pecados han sido perdonados, que Cristo me salvó. Es el Espíritu el que nos lo hace saber a nosotros. Y lo que está diciendo aquí es que yo no haga ninguna insinuación para darle esa información. Dejemos que el que salva les diga eso y no nosotros a ellos. Dejemos que el Espíritu mismo dé testimonio a ellos mismos y no descubran que de que somos hijos de Dios. Acuérdense que cuando Jesús les pregunta a ellos que quién decía que era el Hijo del Hombre. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿quién le dio esta información? Ahí lo dice Jesús, verso 17. Estoy en Mateo 16, leí desde el verso 15 al verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era un testimonio del Espíritu Santo diciéndoselo a él, que Cristo era el Hijo de Dios. Y esa revelación de Cristo es el Hijo de Dios y confiar en Él es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva. Entonces, donde existe esa revelación que Cristo es el Hijo de Dios, viene la salvación. Y cuando viene la salvación, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros mismos, a nuestro espíritu, de que ahora somos hijos de Dios. Que las cosas viejas pasados, que todo ha sido hecho nuevo. Que somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, por eso no debemos de tomar la labor del Espíritu Santo y hacer algo que no nos incumbe a nosotros, sino le incumbe solamente a Dios informarle cuando el cielo ya lo recibió a él. Yo no soy nadie para decirlo. Yo soy solamente el mensajero de cómo llegar allá arriba. Pero el que los recibe y el que los acepta es el de arriba. Y cuando lo acepta, le va a dar testimonio por el Espíritu de que es un hijo de Dios. No me gusta el término experimentando el cristianismo y lo utilizo solo porque es una frase de uso común. En sí mismo es absurdo. ¿Qué es cristianismo? La obediencia a Dios. Eso es lo que es cristianismo. En otras palabras, experimentar el cristianismo es experimentando la obediencia a Dios. Supongamos que escuchas a un buen ciudadano decir que he experimentado la obediencia al gobierno del país. Verás que no tiene sentido. O imagina a un niño hablando sobre el experimentar obediencia a su padre. Si supiera lo que está diciendo, diría que había obedecido a su padre, tal como el apóstol Pablo le dice a los creyentes romanos, de corazón habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso de corazón habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados es lo que es cristianismo.
sea, de corazón, has creído en el cristianismo y lo has hecho. Lo que quiero decir es que, por lo general, es mejor dejar que su esperanza o creencia de que se han convertido surja espontáneamente en sus propias mentes. O sea, surja por la revelación del Espíritu Santo dando testimonio a su espíritu. No insinuado por nosotros, sino testificado por el Espíritu. A veces puede suceder que las personas estén realmente convertidas, pero debido a algunas nociones que les han enseñado sobre el cristianismo, no lo comprenden. O a veces porque quieren igualar la experiencia que otro tuvo. O sea, quieren tener la misma experiencia que otros han tenido. Es que él se pasó 3 días llorando y yo no me he pasado 3 días llorando, ¿sí? Porque él se rebeló 3 días y no quería dejar su pecado. Y tú actuaste inmediatamente y dijiste, no, yo quiero hacerlo ahorita ya. Yo estoy dispuesto ahorita. En otras palabras, no tiene más virtud aquel que se pasó 3 días o 5 días o un mes llorando y en convicción, porque por un mes estaba rebelándose y oponiendo y resistiendo al Espíritu Santo hasta que por fin se rindió a él. Y tú a la primera que escuchaste te rendiste a él. Entonces, a veces esas nociones que tienen que estar sufriendo o algo, los confunden y piensan, no, pues conmigo pasó muy fácil, o sea, yo escuché el mensaje, me rendí y me entregué a él. ¿Cómo puede ser tan fácil para mí y tan difícil para él? Bueno, es porque él se opuso y tú no te opusiste. Entonces, sí, a veces ya están convertidos, pero esas nociones falsas no comprenden y eso es lo que a veces los hace dudar. Sus ideas sobre lo que es cristianismo y su efecto en la mente está tan alejadas de la verdad que no piensan que lo tengan, porque están alejadas de la verdad. Te doy un ejemplo de este punto. Hace algunos años trabajé en un lugar donde se estaba llevando a cabo un avivamiento y había una joven de Boston en el lugar. Había sido criada comunitaria, esto es, ella le habían enseñado que no existe, que existe solamente Jesús, que no existe el Padre y que no existe el Espíritu Santo. En otras palabras, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. A eso se refiere. Había sido educado así, lo cual la Biblia nos enseña que existe el Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo. Son tres personas separadas, pero los tres son uno. ¿Ok? Entonces tenía una educación considerable y era inteligente en muchos temas, pero en el tema del cristianismo era muy ignorante. Finalmente fue convicta de pecado, o sea, se dio cuenta que estaba mal. Se convenció de manera terrible de su horrible enemistad contra Dios. Había sido educada para tener un sentido de la propiedad, pero su enemistad contra Dios se hizo tan grande y estalló de manera tan espantosa que era horrible escucharla hablar. Solía venir a las reuniones de angustia, donde están angustiados los pecadores, porque los tocó la palabra, donde conversábamos con cada persona por separado y sus sentimientos de oposición a Dios eran tales que solía crear disturbios. Cuando llegaba a 2 o 3 asientos de distancia de ella, donde podía escuchar lo que decía en voz baja a los demás, ella comenzaba a hacer comentarios en respuesta para que pudieran ser escuchados.
y decía las cosas más amargas contra Dios, su providencia y su método de tratar con la humanidad como si Dios fuera un tirano infinito. Esa manera se expresaba ella de Dios, amargada contra Dios, amargada por las cosas que ha hecho Dios, amargada cómo ha tratado con la humanidad, acusando básicamente a Dios como si Dios fuera de lo peor. Hablaba de él como el ser más injusto y cruel del universo. A esto es lo que se refiere que era una enemiga de Dios. O sea que estaba juzgando a Dios y lo veía como un enemigo a él. Eso se refiere con que era una enemiga de Dios. Trataba de callarla y hacerla mantenerse quieta porque distraía la atención de los demás. A veces se detenía y controlaba su temperamento por un tiempo y a veces se levantaba y se iba. Rara vez he visto un caso en el que la enemistad del corazón se elevó tanto contra Dios. Una noche, en la reunión de angustia, después de que había estado muy inquieta, cuando me acerqué a ella, comenzó como de costumbre a responder, pero la callé y le dije que no podía hablar con ella ahí, pero la invité a mi habitación al día siguiente y entonces hablaría con ella. Prometió venir, pero dijo, Dios es injusto, es infinitamente injusto, no es omnipotente. ¿Por qué nunca me ha mostrado mi enemistad antes? ¿Por qué me ha dejado correr tanto tiempo? ¿Por qué deja a mis amigos en Boston en esta ignorancia? Son enemigos de Dios tanto como yo y van al infierno. ¿Por qué no les muestra la verdad con respecto a su condición? Y en este estado de ánimo dejó la habitación. Vean todos estos pensamientos, hermanos, porque todos estos pensamientos nosotros los enfrentamos día a día. Te vas a encontrar mucha gente que piensa que Dios es injusto y que es infinitamente injusto. Te vas a enfrentar mucha gente que dice que Dios no puede ser omnipotente, porque si fuera omnipotente pararía la maldad. Te vas a encontrar con mucha gente que dice, ¿por qué Dios no me ha mostrado mi enemistad antes? ¿Por qué se esperó tanto tiempo hasta ahorita? ¿Por qué me ha dejado correr tanto tiempo en el pecado? ¿Por qué me dejó así antes? ¿Por qué no me mostró la verdad antes? Te vas a encontrar gente que va a decir, ¿por qué deja a mis amigos en otros lugares en la ignorancia? Se van a perder. ¿Por qué deja a mis hijos? ¿Por qué deja a mis padres? ¿Por qué deja a los vecinos? ¿Por qué a ellos no les da la luz? Te vas a encontrar gente que son enemigos de Dios totalmente y que van al infierno. ¿Por qué no les muestran la verdad con respecto a su condición? Te vas a empezar a ver gente que acusa a Dios de todo esto. Y en este estado de ánimo estaba esta mujer. A la mañana siguiente, ella vino a mi habitación, como había prometido. Desde que entró, vi que su semblante había cambiado, pero no dije nada al respecto. Oh, dijo ella, he cambiado de opinión con respecto a lo que dije anoche sobre Dios. No creo que me haya hecho nada malo y creo que en algún momento obtendré la salvación porque ahora amo pensar en Dios. Estaba completamente equivocada. La razón por la que nunca había conocido mi enemistad antes era porque no quería, no quería. Solía leer la Biblia, pero siempre pasaba por alto los pasajes que me hacían sentir como un pecador perdido. Y aquellos pasajes que hablaban de Jesucristo como Dios, los pasaba por alto sin consideración. Y ahora veo que fue culpa mía, no culpa de Dios. No saber más de mí misma, ahora he cambiado de opinión. Hermanos, es lo que hace una conversión. Ya no piensa como pensaba antes. Ve lo que pensaba antes.
Ve lo que piensa ahora. Esta es una conversión preciosa. Total arrepentimiento, total cambio. Sabe exactamente dónde estaba su error. Sabe por qué no veía la verdad y se está arrepintiendo de ella. Y está quitando sus palabras de lo que dijo. Se está desdiciendo de que Dios tenía la culpa. Ahora sabía que es su culpa de eso. Esto es lo que es la conversión. Sin embargo, Finney no le dijo nada al respecto. Solamente la escuchó. Ella descubrió por sí mismo toda la verdad, o más bien, el Espíritu Santo la guió a que viera toda esta verdad. No tenía idea de que esto fuera cristianismo, pero se sintió animada a esperar la salvación en algún momento futuro porque amaba tanto a Dios. Ya estaba salva, pero ella, por lo que sentía o por sus ideas erróneas, pensaba que todavía no estaba salva. No dije nada para hacerla pensar que la consideraba cristiana, pero la dejé descubrirlo. La dejé que descubriera por sí misma de que era cristiana. Y por algún tiempo su mente estuvo tan completamente ocupada en pensar en Dios que nunca pareció preguntarse si esto era cristianismo o no. Su mente ahora estaba ocupada en Dios. Y ese es el Espíritu Santo residiendo, habitando en ella en todo el momento. Es un gran mal, en general, alentar a las personas a esperar que son cristianas. Es muy probable que se juzgue prematuramente. Y aquí lo voy a repetir. Es muy probable que se juzgue prematuramente, o sea, antes de tiempo. O si no, es mejor que lo descubran por sí mismas. Supongamos que no lo ven de inmediato. Pueden derrumbarse aún más bajo que antes y luego saldrán tan claros y decididos que sabrán dónde están. O sea que si no lo descubren de inmediato, quizás se pueden derrumbar y caer peor, pero luego saldrán bien claritos y decididos que van a saber que son hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo maneja bien a este tipo de personas que ya están listas para entregarse a Él. Pero nunca es nuestra labor, estarles informando a la gente como si nosotros fuéramos algún papa o algún líder religioso. Tú ya entraste al reino de los cielos. No. Dejemos que el Espíritu Santo dé testimonio al espíritu de ellos que son hijos de Dios.